Buenas tardes, Bueno, licenciada. Somos del grupo número 1. Hoy hablaremos del caso de Marcelino Martínez Arena. Haremos un estudio de caso de este psicópata y feminicida. Este caso ha sido bastante sonado en Santa Cruz porque ha llegado a instancias judiciales y por lo tanto nos tocó analizar este caso. El grupo se ha puesto de acuerdo, ha analizado la parte psicológica, psiquiátrica, y hemos determinado que este personaje tiene un trastorno de psicopatía. Por lo tanto, todo estará en ese entorno. Le cedemos la palabra al compañero Fernando para iniciar la exposición. yo les voy a hablar del tema. Vamos a identificar los puntos más elementales que van a ser entre los puntos clínicos y los patológicos. La psicopatía o personalidad psicopática es un trastorno de personalidad. También lo llaman como personalidad antisocial. Son aquellas personas que no consiguen adecuarse a las normas civiles, no siguen las reglas. Un sociópata es una persona inadaptada de carácter psicológico reversible y él le gusta ver esa posición de ver el sufrimiento de los demás y esto causa problemas a la sociedad. Entre los elementos clínicos hay varios test y hay varios puntos que tienen que salir a destacar para poder nombrar este patrón. En un patrón general se podría percibir la violación de algunos derechos de las demás personas que van a percibir en su entorno de este psicópata. Para comenzar, puedo decir, va a tener un fracaso para adaptarse a las normas sociales y que le respecta al comportamiento legal, como indica estar viviendo en nuestro medio y determinar distintas elecciones. Luego es deshonesto, le encanta mentir, le gusta utilizar algunas formas de engaño para obtener un beneficio personal y eso también le da placer. Es muy impulsivo y tiene una incapacidad para planificar al futuro. Es muy irritable, es muy agresivo, siempre está atormentado hacia peleas físicas o repetitivas agresiones. Se despreocupa imprudentemente de su seguridad o de su forma de él. Es irresponsable, es persistente, tiene una incapacidad de mantener un trabajo o mantener las obligaciones económicas. No tiene remordimiento y con eso se justifica los daños que él produce. Estos síntomas, siguiente por favor. Va a haber factores patológicos, tantos como son los factores genéticos que están en el gen MAU. También puede ser los factores ambientales, de que el niño haya tenido traumas desde pequeño, abusos infantiles y que estos se vayan desarrollando. O también si los padres son alcohólicos o que hayan estado expuestos a algo fuerte que le lleve a ese pensamiento. Luego también los niños que nacen en las prisiones o que están en prisión también tienen un grado alto para poder desarrollar. También se puede dar en caso de que la gente que maltrata animales también es un punto y también las personas que reciben daño a nivel del lóbulo frontal. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, licenciada. Les voy a hablar de lo que es la justificación y argumentación del trastorno que estamos presentando, que es la psicopatía. Bueno, una vez analizado el caso de feminicidio que se dio en fecha 4 de abril, se determina que la persona acusada presenta un trastorno antisocial de la personalidad, que es la psicopatía. El asesino confeso presentó rasgos definidos porque tuvo plena capacidad y plena conciencia de sus actos, desde el punto de vista intelectual y de voluntad. Lo manifestó así él en su declaración, donde reconoce haber planificado e incluso haber tenido intentos fallidos en cometer el feminicidio. Es, es una persona fría y calculadora que cometió delitos con anterioridad, como ser el de violencia familiar y doméstica en varias ocasiones y no presentó sentimiento de culpa. Por esa razón se considera que el acusado posee frialdad emocional, que es uno de los rasgos de una persona con psicopatía.
Según los testimonios de la víctima, el acusado era una persona que estaba metida en pandillas, en droga, en el alcohol, y cuando sucedían las agresiones con la víctima también hacía partícipes a sus hijos, definiéndose así una persona agresiva e insensible a los deberes familiares y ajeno a los sufrimientos de sus hijos. El acusado presenta inestabilidad de comportamiento por su conducta de pasar la línea de lo que es correcto a lo incorrecto y no seguir así las reglas de convivencia normal. Como resultado, el acusado tiene antecedentes en la policía por agresiones y pese a ello vuelve a incidir en los mismos actos delictivos en contra de su expareja. Por tanto, el acusado de feminicidio presenta muchas de las características de personalidad de una persona con psicopatía y en el ámbito interpersonal tiene una disfunción afectiva que podría relacionarse con la falta de empatía y la ausencia de remordimiento, por lo que podríamos destacar la hazaña, la violencia y la planificación que tuvo en el momento de actuar con su expareja, que hace de este hombre sea considerado de alta peligrosidad para la sociedad. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando con lo antes expuesto, ahora vamos a tocar las características que se observan en el trastorno. En esta ocasión, o en la ocasión del hecho, este señor asestó un puñetazo a Vilma Flores y también golpeó a su suegra, mucho antes de cometer el asesinato o el feminicidio, como es conocido ahora. Marcelino Martínez siguió con la violencia, incluso aumentó el acoso por los celos a su expareja, hasta amenazarla con matarla junto a sus familiares, en este caso la madre. Marcelino, en el lugar donde se cometió el hecho, cortó el cuello a la madre de sus hijos con un cuchillo que él mismo había comprado en el supermercado. De acuerdo a estos hechos suscitados, Marcelino tenía tendencias psicópatas. En este caso, hemos profundizado el tipo de comportamiento de este señor, por lo cual encontramos que además de este trastorno, él era un tipo narcisista. ¿Por qué? Porque él tenía un trastorno de personalidad. En la mente, él actuaba de manera difusa, excesiva, con confusión, que es típico y característico de un narcisista. Además de eso, presentaba otro rasgo que es el antisocial, que es un trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociópata, pero que es diferente, que es un trastorno mental el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien ni el mal e ignora los derechos y los sentimientos de los demás. Además, él presentaba otro tipo de trastorno que es la celopatía, que es un trastorno deliberante, irreversible y multifuncional, que hace pensar que tu pareja es infiel. Y afecta, este tipo de trastorno afecta al 90% de los hombres entre los 30 y 50 años, o entre los 30 años para adelante. También cabe mencionar que hay otro trastorno que se le encuentra, que es nuevo, reconocido nuevo, que es el borderline, que quiere decir que es un trastorno de personalidad con una enfermedad grave, con la capacidad del consumo de alcohol, consumo de drogas, que impulsa a cometer violencia contra su familia. En ese sentido, hemos podido manifestar nuevas investigaciones
que ha realizado el grupo en conjunto. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hacer una relación de los hechos, los más importantes. Como se puede observar en la fotografía, Marcelino Arena Martínez, de 39 años de edad, y Vilma Flores Zurita, de 25 años. Como se observa en la fotografía, ellos tenían 2 hijos, una niña y un niño. Se lo veía como una familia cualquiera, pero dentro del ámbito familiar existía violencia psicológica, violencia física hacia la cónyuge, desde un principio. Es en ese caso que el 20 de marzo de 2011 se produce la agresión física hacia la cónyuge, hacia Vilma Flores, incluyendo a la madre y su hermana. Este hecho suscitado dio lugar a una denuncia que se hizo en la FELCB, ¿sí? En la FELCB, donde los encargados de la justicia dieron como 8 horas de reclusión al entonces persona Marcelino Martínez Arena. Lamentablemente se hizo solamente la detención de 8 horas. La situación de la justicia y las leyes lamentablemente fueron muy escasas. Después de esa denuncia, hubo nuevamente las agresiones físicas y las agresiones psicológicas hacia la señora. Y en esa segunda oportunidad, ya el 24 de marzo de 2021, se suscitó el hecho para dar cumplimiento. En esa etapa, este sujeto fue detenido y fue llevado ante las autoridades. El fiscal y los jueces determinaron que fuera separado definitivamente de la casa donde ellos convivían. Cabe recalcar que el sujeto, Marcelino Martínez, vivía en la misma casa, inclusive separado de la señora. Entonces había un estrecho acoso constante hacia la señora. En esta oportunidad se dio la sentencia de que a la señora Vilma Flores Arena deberían designarle una psicóloga para ser atendida, y a este hombre separado definitivamente de la casa. Pero lamentablemente estos hechos solamente quedaron en papeles. La justicia no brindó los mecanismos para que esto se diera realmente la posibilidad de precautelar la seguridad de la señora. El 4 de abril de 2021 a las 10:30 am, asiste la señora al supermercado de La Guardia del Cuarto Anillo a hacer sus compras, sin darse cuenta que su cónyuge estaba siguiéndola. Es así que Marcelino Martínez Arena, en el mismo centro comercial, compró un cuchillo. Exactamente a las 10:30, este hombre, como se puede observar en las fotografías, son las fotos de las cámaras de seguridad, es en ese momento que el hombre se acerca por la parte de la espalda y asesta con el cuchillo, dañando la integridad de la señora. En pocas palabras, le cortó el cuello, dando fin a la vida de la señora. En ese momento, los guardias de seguridad y algunos vecinos pudieron atraparlo a este sujeto, a este psicópata que tenía de mal traer a la señora. Pone fin a la vida de una joven de 25 años y deja en orfandad a 2 niños. El 6 de abril se hace todas las situaciones de la familia, en el caso de la funeraria y demás situaciones, entierran el cuerpo, y es así que el 27 de agosto, en audiencia de sentencia,
a este sujeto le dan 30 años de presidio sin derecho a indulto. Pero el abogado mencionaba que su vida estaba en peligro, que en Palmasola lo iban a matar, que estaba amenazado. Es así que el juez hace el traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, que se encuentra en La Paz. Y actualmente está pagando ese delito que cometió. Esa es la cronología de los hechos delictivos desde violencia intrafamiliar hasta feminicidio. Continuamos con la compañera. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito, ¿no?, de las diferencias entre psicopatía y sociópata, ¿no? Bueno, sí, sociopatía y psicopatía son dos patologías psicológicas que, pese a que suelen considerarse casi como sinónimos, no lo son, ¿no? Ya que un psicópata dice, ¿qué es? Un psicópata es aquella persona que padece un trastorno de la personalidad caracterizado por el narcisismo, la manipulación, la falta total de empatía y la minuciosidad a la hora de controlar su vida y la de los demás, ¿no? Y un sociópata, ¿qué es? Un sociópata es aquella persona que padece sociopatía o trastorno de personalidad antisocial. Este sería el TAP, ¿no? Una patología psiquiátrica, dice, que hace que quien la sufra no sea capaz de discernir entre el bien y el mal y que ignore tanto los sentimientos como los derechos de los demás. Bueno, en este caso que estamos hablando nosotros, que nos tocó hablar de este asesino feminicida del caso de Vilma Flores, ¿no? Él tenía todos los rasgos de ser un psicópata, ¿no? Ya que él era agresivo, era narcisista, a pesar de que ya no tenía una relación sentimental con la Oxisa, ahora la Vilma Flores, él la perseguía, en su casa igual creo que vivían juntos, igual en el mismo cuarto, pese a que tenían, ella le había sentado denuncia, ¿no?, por agresión física. El victimador vivía en la misma casa con la víctima, así que eso desencadenó, ¿no?, todo lo que llegó a acontecer ese día, ¿no?, del 4 de abril, si no me equivoco, compañero. Sí, ya, ahí, sí, eso, ¿no? Él creía que ella era de su propiedad, ¿no? Él mostró todos los rasgos de un psicópata al mostrar que no tenía ningún remordimiento en hacerle lo que hizo, ¿no? No pensó ni en su hijo, no pensó en el daño que iba a ocasionarles a ellos, y en la hazaña con la que lo hizo, ¿no? Esos son rasgos de un psicópata, ¿no?, que no muestra ningún remordimiento al momento de hacer las cosas, ¿no? Como dicen, un psicópata nace así, es calculador, sin relaciones personales, sin remordimiento, sin nada, no tiene un poquito de empatía con las otras personas, ¿no? Son personas carentes de sentimientos, sus sentimientos son muy limitados, ¿no? Y el sociópata es muy distinto a el psicópata, ¿no? El sociópata, él se hace, ¿no?, con el entorno que lo rodea o por algún trauma que haya tenido en la infancia. Muchísimas gracias. Esto fue el estudio de caso del grupo número 1.